Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar con entonces el estudio sobre la poesía de Arthur Rimbaud, que va a ser el motivo de nuestra próxima clase, donde vamos a leer un Saison en affaire. Les recomiendo la lectura fehacientemente para el próximo lunes. Eh, es un texto complejo, opaco, pero uno de los textos capitales del siglo XIX, de la poesía del siglo XIX, y hoy entramos en otra sintonía que no tiene nada que ver ni con el siglo XVII ni con el siglo XVIII que hemos visto, sino justamente con el gran siglo de la literatura francesa, que es el siglo XIX en algún sentido, en términos en que, como sostienen tantos autores, es el siglo, digamos, de la literatura francesa por autonomacia, dado todo lo que ha generado, digamos, el siglo XIX, desde el punto de vista de movimientos, de autores, de textos, ¿no? Es el gran siglo, ¿no? Eh, no el gran siècle en el sentido del siglo XVII, sino el gran siglo que abre las puertas, digamos, de la modernidad. Y en esa modernidad, o acaso en una forma muy radical de esa modernidad, es que va a entrar este autor que vamos a ver hoy, que es Rimbaud. Esa modernidad está partida, dijimos, en una fecha clave que es 1856, 57. Ahí ocurre algo, hay una suerte como de dique de la modernidad. Visto esto, por supuesto, por Walter Benjamin, por David Harvey, los que piensan, digamos, que ahí algo se tramó del orden de la modernidad en esos años en que ocurren dos juicios sobre la literatura, el juicio Madame Bovary de 1856 y unos meses después el juicio a las flores del mal de Baudelaire. Ahí entre Flaubert y Baudelaire, entre uno de los juicios por una novela sobre las costumbres, digamos, adúlteras de una mujer del interior francés y ese texto de Baudelaire, que es el texto, digamos, que completa su poemario con ese título tan sugestivo de las flores del mal, pero recuerden ustedes que el título primero era Las lesbianas, nada más ni nada menos. Imagínense lo que pudo ocurrir en esos años, la publicación de un texto con esas tensiones, y los dos fueron textos que fueron llevados, digamos, por fuera de la égida, digamos, literaria, a el plano, digamos, de lo judicial y de lo penal, de alguna manera. El juicio Flaubert lo gana, y en cambio Baudelaire lo pierde, ¿no? Pero Baudelaire es la figura central entonces ahí que rige la mitad del siglo XIX, y esa mitad del siglo XIX va a estar dominada por esa apertura, digamos, de las fauces de la modernidad, de alguna manera, de los diques de la modernidad, entendido en que la literatura va a entrar absolutamente en otra égida, acaso por esto, esta idea como de post-autónoma, como dijimos la clase pasada, esta idea como la literatura sale de su autonomía, sale de su sistema o ecosistema. Ya dije que es autónoma, no es autónoma, fue autónoma, no fue autónoma, bueno, esto es un debate a seguir, pero lo interesante es que la literatura pasa a una dimensión y opera sobre todo en torno de una ciudad, ¿no? Que es la ciudad de París, ¿no? Ciudad que va a tener rasgos importantes para nosotros en términos en que va a ser la ciudad añorada de Rimbaud. Él quiere ir ahí, hay que consagrarse en París, y él es un joven poeta de provincias también, de Charleville, la ciudad natal odiada, odiada como tantos otros escritores que odian, digamos, sus ciudades natales y que ven en París una posibilidad de destino. Claro que en el caso de Rimbaud, como ocurre con los grandes, digamos, creadores de alguna manera, y esto se va a repetir mucho, él va a tener una tremenda, tremenda desilusión respecto de que en París está todo tramado en términos de lobby, en términos de cenáculos, en términos de salones, ¿no es cierto? Donde, de alguna manera, dicho un poco vulgarmente, todos los acuerdos, digamos, que se hacen para publicar, para escribir, para leer, para ser leído en los salones, depende, digamos, evidentemente, de cierto ecosistema a la cual, de alguna forma, por supuesto, Rimbaud no pertenece, como jovencito que llega a París. ¿Y cómo llega a París? Lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, eso marca, digamos, parte de lo que es la leyenda, porque estamos hablando de un poeta que no solo es un poeta, si fuera un poeta simplemente, también es un poeta que ha salido de la égida, digamos, de la autonomía de la literatura y ha traspasado ya el consumo de masas, ¿no? Es una suerte como de Star System de los poetas. Rimbaud, por supuesto, la gente de rock lo ha tomado, el mundo del consumo después de la década del 60 lo ha tomado, es decir, él tiene una modernidad permanente, icónica, iconográfica, y que liga, digamos, el problema de
vida y obra, el problema de su vida y su obra imbricados con muchas, múltiples leyendas negras que voy a citar brevemente, pero que son leyendas negras respecto de su biografía, sobre momentos de su vida que han quedado un poco ahí, ocultos o no, pero que, digamos, reconstituyen de alguna manera el mito, ¿no? A mí más que un mito, porque bueno, nosotros lo vamos a ver como poeta, pienso en Rimbaud como una suerte de campo energético. ¿No? Es un campo energético, un campo de fuerzas, un campo, por supuesto, que le debe muchísimo a Baudelaire. No hay Rimbaud sin Baudelaire, ¿no es cierto? Y no hay Rimbaud sin Verlaine, ¿no? También. Y, por supuesto, también podemos considerarlo, si leyéramos así, digamos, la historia de la lírica francesa, como un juego de eslabones, un juego de postas, muy bien llevado, entre esos grandes monstruos que serían Baudelaire, y atrás de Baudelaire una tradición romántica, de grandes poetas románticos, pero que él rompe, él es rupturista respecto de esa modernidad que viene en los salones. Luego la figura, por supuesto, de Rimbaud, en concomitancia con una figura, lamentablemente, un poco oculta, un poco oscurecida, pero crucial, ¿no es cierto?, para el simbolismo, que es Paul Verlaine, ¿no? Y todo lo que hace Paul Verlaine, no solo como poeta, no solo en la interacción con Rimbaud, sino también en cómo instituye este concepto que vamos a trabajar, que es el concepto de poetas malditos. Él escribe un libro sobre los poetas malditos, Le Poème Maudit, y ahí define esta condición de Rimbaud de maldito, del poeta maldito y otros, ¿no es cierto? Y el último eslabón del siglo XIX, ¿no es cierto? Que es con esa apuesta, digamos, también muy vanguardista, que es Mallarmé. Entonces, los poetas románticos, o digamos, los poetas románticos, con los salones de 1813, de 1816, luego todo lo que tiene que ver con la poesía de Victor Hugo, gran poeta, que entrega también esos textos un poco mesiánicos, como La légende des siècles, la leyenda de los siglos. Luego es La Bonne de Baudelaire, Rimbaud y Mallarmé. Ahí está toda la pléyade prácticamente de los grandes, grandes nombres del siglo XIX, pero por supuesto hay un desgranado de poetas, no me atrevo a decir menores, sino poetas que no logran, digamos, esta irradiación, en términos, como vuelvo a decirlo, de campo energético. Rimbaud es un campo energético que va a calcinar. Los grandes poetas hacen efectos de calcinación, calcinan de alguna manera el lenguaje y calcinan, digamos, las formas poéticas. Atención, porque cuando digo calcinación, digo en el sentido de el elemento positivo de la quemazón, del fuego, de un ardor, ¿no? Octavio Paz, por ejemplo, el premio Nobel mexicano, dice, ¿no es cierto?, la idea de que es una estela, es algo que pasó por el cielo, Rimbaud, ¿no? Lo piensa en términos casi astrales, es algo que irradió y atraviesa, digamos, el universo, el firmamento de la poesía, así lo piensa en términos metafóricos y líricos también, le dedica un estudio, ¿no es cierto?, muy importante, Octavio Paz a Rimbaud, uno de los grandes estudios latinoamericanos, ¿no? Y no olviden ustedes que también hay hay textos del joven Julio Cortázar sobre Rimbaud, uno de los primeros ensayos de Cortázar, cuando él enseñaba literatura francesa en la Facultad de Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, donde consiguió ese cargo. Uno de los textos que daba era, sobre todo, a Rimbaud, cuya presencia está soterradamente, junto con Mallarmé, muy presente en algunos cuentos, por supuesto, ¿no es cierto?, en todo su juego, en su lírica, y en algunos cuentos la presencia de Rimbaud, de alguna manera, y la presencia de Mallarmé, ¿no? Es un poco más importante la presencia de Mallarmé que de Rimbaud en el caso de Cortázar. Bien. A la vez, digo, lo que nosotros vamos a ver es un texto, un Saison en Enfer, que entra dentro de entra dentro de otra cadena de grandes textos líricos o grandes textos poéticos. La literatura francesa tiene una capacidad increíble de generar estos grandes textos poéticos, textos nucleares de alguna manera, ¿no? La légende des siècles de Victor Hugo, que acabo de nombrar, es un texto nodal para entender lo que está pasando ahí con el romanticismo, digamos, lírico. Y luego, por supuesto, bueno, los grandes textos, ¿no? Pero yo podría hacer la cadena tranquilamente con Las flores del mal de Baudelaire, Una temporada en el infierno de Rimbaud, Un golpe de dados nunca abolirá al azar de Mallarmé, ¿no es cierto? Y podría seguir con Le Cimetière Marin, con El cementerio marino de Paul Valéry, y podría seguir con Alcohol de Guillaume Apollinaire, y podría seguir con Breton, y podría decir esta idea permanente de la marcha de la poesía francesa, ¿no?, que es deslumbrante de alguna manera. Y lo que dijo también Pascal Casanova,
la crítica de Pascal Casanova, que define a París como la République des Lettres. Algo pasa ahí en el siglo XIX muy fuerte, que va a definir estas grandes figuras, ¿no? O figurones de alguna manera. Pero no caigamos en los figurones y vayamos directamente a por qué Rimbaud es tan moderno. No únicamente por las operaciones que él va a hacer en el orden del verso, y en eso vuelve al concepto de calcinación. Él va a calcinar el verso fijo, el verso de medida fija. Recuerden que la poesía viene del griego, pite, ¿no? Pisis, la piisis, y ahí viene la palabra poesía, el hacer, el hacedor, el que hace prácticamente parte de la nada, el que encuentra un nuevo lenguaje, ¿no? Mallarmé, que va a venir luego de Rimbaud, va a hablar, hay que quitarle las palabras a la tribu, hay que sacárselas de la boca de los hablantes callejeros y llevarla al lugar de la poesía, sacar el uso horrible que le da la tribu, que le da el hablante común a la palabra y volver esa palabra un instrumento, digamos, poético. Esa es la operación. Hay algo del robo, hay que robárselo ahí, sacarla del trajín del uso permanente a la palabra y llevarlo, digamos, al oro de la poesía. Ojo con esta idea del robo, casi como de Prometeo, hay que robarlas de ahí, están al uso de todos, pero están muy trajinadas esas palabras, y esas mismas palabras trajinadas pueden servir para el servicio poético. Lo digo porque hay algo ahí, digamos, del orden de una operación, que es nuclear en el caso de Rimbaud, que es la alquimia. La alquimia, van a ver que hay una obsesión de nuestro poemario que tiene que ver con la alquimia del verbo. ¿Cuáles son los mecanismos mediante el cual un poeta genera, ¿no es cierto?, su discursividad a partir de una alquimia que muta elementos bajos en elementos altos, ¿no es cierto? Que muta entonces la palabra de la tribu, como diría Mallarmé, que esto no lo dice Rimbaud, y lo lleva a una instancia poética. Esto es importante que lo retengan, ¿no? Las operaciones del orden de la poesía. Y además, bueno, que muchos elementos que están exotextuales, por fuera del texto, por fuera de la textualidad de todo lo que hace Rimbaud, también contribuye a la fundación de este mito moderno de la poesía. Respecto de las operaciones que él hace, ya dije, como empieza como todo poeta, y también por sus ejercicios, digamos, en el liceo de Charleville, donde hace traducciones también, donde se sabe su conocimiento del latín, su conocimiento del griego, las prácticas de traducción que tenía, ¿no? El conocimiento un poco de la tradición antigua, y luego, ¿no?, los primeros poemas muy interesantes de Rimbaud, donde él va a trabajar con la forma fija. Generalmente los poetas empiezan con la forma fija y después se liberan hacia la forma que está ahí, eminentemente saliendo. Ya en las prosas poéticas de Baudelaire ya va a llegar al punto ulterior donde se va a romper absolutamente el verso, ¿no? Mallarmé va a hablar de la crise du vers, de la crisis del verso, porque estamos en esos años entre Baudelaire y Mallarmé en que el verso va a ingresar en la fase del verso libre. La aparición, la epifanía del vers libre, del verso blanco, verso no medido, verso no metrado, verso no regular, que altera absolutamente el concepto de la poesía. Hasta ese momento, ¿no es cierto?, la poesía tiene metros, en el sentido griego, tiene medida, metros, se miden los versos, todos deben ser coincidentes, el soneto, bueno, las décimas, etcétera, en español, ¿no?, o en francés, el alexandrin, el alejandrino, etc. Él va a romper todo eso, va a ingresar en una zona de verso libre y además va a ingresar en una zona directamente de prosa poética. Hay pasajes enteros, digamos, de un César Lanfer, donde directamente él va a acudir a prosas poéticas, ¿no es cierto?, a versos medidos o versos fijos, ¿no es cierto?, a versos libres, es decir, él está trabajando, es parte de ese proceso de lentas mutaciones. Ustedes miran lentas o rápidas mutaciones. Si pensamos que estamos trabajando con la poesía medita desde los griegos, bueno, el siglo XIX es muy tardío entonces la aparición del verso libre, ¿no? Muy tardío. Pero son lentas mutaciones con oleadas que vienen desde 1840 y que van a llegar al punto nodal de 1888, donde, bueno, ahí Mallarmé va a hacer la operación que le va a dar el martillazo final al verso regular. Todo chico que en la calle, toda chica, todo joven, todo señor, toda señora que nos ofrece sus poemas en el tren, en el transporte público, nos da así el poemario para que nosotros lo compremos, seguramente es verso libre. Seguramente yo lo abro, ¿no? Es verso libre. Todos son herederos de alguna manera de Mallarmé, de una operación que tiene que ver con el advenimiento del verso libre. Bien.
Rimbaud también va a ser distinguido por algunos efectos que tienen que ver con la vida, pero que nos pueden servir para pensar la obra, ¿no? Sobre todo hay algo que se habla mucho que tiene que ver con la errancia, con la dromomanía, con el delirio ambulatorio. Porque es un joven que varias veces va a ir casi prácticamente caminando a París desde Charleville, ¿no? Y esta idea como de dromomanía, como de camino incesante. Antes hablé de la marcha de la poesía, pero ahora habla de la marcha del poeta en su errancia, en su delirio ambulatorio, ¿no? Ese instinto como de fuego, ¿no? Que tiene sellado Rimbaud, que es de alguna manera también algo interesante, no solo el poeta maldito, sino el poeta eternamente adolescente. Atención con eso, ¿no? El poeta eternamente adolescente. Y además, en estas leyendas negras respecto de si fue la primera vez porque no tenía dinero para el ticket, ¿no es cierto?, para el tren, fue caminando, ¿no es cierto?, ¿qué hizo en las jornadas, digamos, de la Comuna del 71? Si estuvo en las barricadas, el mito, ¿no?, de si fue violado por unos soldados ante su belleza. Estamos hablando de un joven, ¿no es cierto?, casi efebo, rubio, ¿no? El mito después de que él corta con todo, y esto me interesa, porque Rimbaud entra en lo que llamamos los escritores del no. ¿Qué son los escritores del no? Son aquellos que un día se plantan y dicen, hasta acá llegó mi obra, acá terminó, ya está, no hay más, ¿no? Hay muchos escritores del no que se plantan y dicen, bueno, los escritores no son aquellos que en un momento se plantan y dicen, bueno, acá terminó mi praxis, acá terminó mi obra, ¿por qué razón? O bien escritores que son de una obra, digamos, en algún sentido, de poca materia, ¿no? Que no es un no, pero bueno, es una obra, digamos, que nunca tiene la pretensión de la poligrafía o del volumen. También son poetas del no, son poetas que no van a operar sobre las grandes obras, sobre el volumen de escritura y sobre esas cosas que también son parte, digamos, de la fenomenología de la escritura. Borges es un escritor, no es un escritor del no, porque escribió hasta el último día, ¿no? Ahí tenemos su último libro, deslumbrante, Los Conjurados, libro extraordinario de poesía, de Fervor de Buenos Aires a Los Conjurados, no dejó nunca de escribir, ¿no? Pero si uno piensa en el volumen de la obra de Borges, una obra de 2 tomos, no hay una cosa, no está la poligrafía de Sarmiento, 79 tomos, cómprense la obra de Sarmiento. Hace unos años la vendían en la Avenida Santa Fe con una maletita, 79 volúmenes, bueno, eso no es, eso es una obra, digamos, no, digo escritores del no, ¿no? Los pienso en el sentido de como dice Villamatas, Enrique Villamatas, seguramente lo conocen, él habla de los escritores del no, escritores que se plantan. No, Rimbaud, prácticamente, muy tempranamente, alrededor de los 21, entre los 21 y los 23 años, dice no. A los 21 o 23 años, atención. Entonces toda la obra que estamos leyendo también es la obra de un joven que está saliendo de la adolescencia. Atención, por eso tengan cuidado, cuando un joven adolescente nos da un poema. Atenti, yo lo miro. ¿O será un Rimbaud? Bueno, puede que no, pero hay que estar atento, porque ahí hay un efecto de producción. Bueno, el joven Neruda, por ejemplo, 20 poemas de amor, una canción desesperada, tempranísimo, tiene escasos 20 años, es obra precoz. Atención con esto, la idea de que cierta noción relacionada con el genio poético está relacionado con un elemento, digamos, de la edad, ¿no? Y el último mito, que es el mito cuando dice no, se va a África, como el lugar del nomadismo, ¿no? Donde también va a cubrir trayectos y recorridos. Él va a ser uno de los primeros, va a ser pionero en cuanto ayuda a la construcción de algunas vías férreas en Abisinia. Y todo el mito de qué hizo ahí en África, ¿no? De si trabajó, dicen que tenía el dinero en una suerte como de cinturón donde guardaba el dinero de manera muy oscura. ¿Qué hizo en África? ¿Cómo llega a África? ¿Qué otros escritos hace en África? Es el primero en ver algunas zonas de África y envía informes a las revistas de geografía de París. Le pide una cámara de fotos a su madre para hacer registros, que son acaso los primeros registros que hay en algunas zonas de África. Y todo el mito también de con quién se había amancebado luego de su subjetividad disidente en el famoso episodio de su amorío con Paul Verlaine. Porque aquí tenemos encima un escritor homosexual o un poeta homosexual, aunque no me guste ese término porque es muy moderno, un poeta, digamos, otro, con otra disidencia, con una disidencia sexual, que va a encontrar en Verlaine al maestro poético, va a encontrar a un compañero, ¿no es cierto? Y va a haber ahí un hecho desgraciado,
que se llamó el drama de Bruselas, que es cuando ambos se pelean, Verlaine y Rimbaud, y bueno, va a provocar este libro, porque el libro que vamos a ver el próximo lunes, es 11 Son en Enfer, es el libro para algunos entendido como autobiografía lírica, es decir, la autobiografía lírica donde él va a contar, digamos, líricamente, no esperen demasiados detalles, sobre la relación con Paul Verlaine. No se puede leer una temporada en el infierno sin saber que existió el drama de Bruselas. El drama ocurrido en Bruselas entre Verlaine y Rimbaud, en el cual Verlaine dispara, ¿no?, contra el poeta. Y lo daña, va al hospital y él va a ir a la cárcel y va a pagar en la cárcel por esa agresión a Rimbaud. Pero por supuesto que lo que Rimbaud va a contar ahí, entonces de alguna manera es traspuesta líricamente las desgracias de la temporada en el infierno. En un principio no sé por qué la crítica vulgar ha ido a una temporada en el infierno, a alguna relación que tiene que ver con los efectos de la droga. Por supuesto que había, digamos, algunas drogas, digamos, de entretención, algunas drogas, digamos, usadas por ellos, pero estamos hablando específicamente de un infierno, que es el infierno que él, digamos, decide plasmar en este texto. Con lo cual, bueno, algo que me gusta de lo que vengo planteando es que Rimbaud siempre va a ser un expatriado todo el tiempo. Es aquel, como diría Deleuze, que se desterritorializa. No es un exiliado, ¿no?, porque no tiene nostalgia del origen, sino todo lo contrario, tiene fobia de Charleville, ¿no?, tiene el odio a su pueblerina ciudad natal, tiene el odio a París y también va a tener el odio a las escuelas literarias. Es un iconoclasta, es un expatriado, es un outsider absoluto, que es la marca, por otro lado, de la genialidad. Son marcas de genialidad el no poder colocarlo nunca en ningún lado. ¿Dónde entra Rimbaud? Es difícil. ¿Dónde entra Mallarmé? Es difícil. Si alguien me dice, Mallarmé es un simbolista, bueno, está bien, está probado, pero no dice nada, porque realmente Mallarmé traspasa las nociones, ¿no? En la Vulgata, en la doxa, digamos, de la literatura francesa, decimos Baudelaire. ¿Qué es? Ya lo dije, ¿no es cierto? Baudelaire es o un tardo romántico o un proto-simbolista. Está ahí, en ese punto bisagra. Y ese punto bisagra marca la genialidad, digamos, poética de Baudelaire. Otro tanto ocurre con Rimbaud, que encima, tanto de Mallarmé como de Baudelaire, me parece, salvando las diferencias, mutatis mutandis, que el caso de Rimbaud es más peculiar. Es más difícil ubicarlo, hacer una ubicuidad, no de periodización, sino efectivamente definir qué es Rimbaud. Vuelvo a la imagen de Octavio Paz. Es una calcinación, la calcinación de su vida, ¿no? Y ya lo dije, no solo en el sentido del quemado, no en el sentido de un fuego que arde, bueno, no en el sentido de un fuego que calcina, en el sentido de que quema y orada, sino en el sentido de algo que tiene que ver con el orden de la calcinación, con el orden de la fulguración, y algo con el verso ramboldiano de este tipo también. ¿No? Es decir, esta calcinación de su propia vida, y calcina su vida y calcina su escritura en pos, digamos, de esa fulguración que es la fulguración del cometa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Todo gran poeta es o quiere ser Rimbaud, ¿no? Estos chicos que nos dan a nosotros los poemas, todos sueñan con ser Rimbaud de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, hay todas unas afiliaciones muy grandes. Yo no voy a hablar, pero ustedes no tienen más que contar esta idea que ha tomado, sobre todo las mass media y el rock, ¿no?, como ya dije, de furor, una suerte como de furor estético, una suerte como de furor, digamos, sexual, que implican. Y para ello hay una idea como tremenda, ¿no?, de gestos. Hay algunos gestos ramboldianos. Ya hablé del gesto de la alquimia del verbo, cómo lograr de un metal bajo un metal alto, cómo lograr de las palabras de la tribu, como diría Mallarmé, un metal alto, pero una de las formas es cómo él va a echar por tierra todos los protocolos de lectura y todos lo que podríamos llamar hoy caretajes. Todos los caretajes de los lobbies poéticos, ¿no? Aún existen en Buenos Aires, por supuesto. No digo caretajes, pero está el lobby, ¿no? Quien te edita, quien te publica, los sistemas de los poetas, las tertulias poéticas. Eso existe en Buenos Aires, bastante expandido, ¿no? Y uno tiene que entrar también en esos círculos. Escribir no es únicamente, ya no es más escribir. No sé si alguna vez fue únicamente escribir. También de alguna manera lo que nos está diciendo Rimbaud es que escribir también es pertenecer a ciertas logias, a ciertas liturgias. Y cuando él va a llegar, invitado por por Verlaine, justamente él lo que va a sentir es que él no pertenece a esos protocolos, a esos lobbies, y no quiere acoplarse ni amoldarse a esos sistemas poéticos que están preexistentes y a los cuales se quiere pertenecer. Entonces, vuelvo a decir, lo que viene a hacer Rimbaud es un efecto de desprogramación.
Él se descoloca, él se desmarca de cualquier tipo de tradición e inventa lo que hacen los grandes genios, digamos, inventa su tradición, ¿no? Kafka y sus precursores, ¿no es cierto? Él inventa, ¿no? Buscar quiénes lo van a preceder. Y cuesta mucho esto, ¿no? Pensarlo. Bien, además, entonces, en esto que estoy diciendo respecto de que son escritores del no, o podría ser Rimbaud un poeta del no, también el lugar que le da, o que la poesía moderna le va a dar al silencio, o cómo llamar al silencio, cómo abortar un proyecto poético, ¿no es cierto?, y darlo por terminado. Es decir, hay algo también que tiene que ver con la fulguración y tiene que ver con la calcinación, se calcina y vuelve, toda esa materia poética se vuelve antimateria de alguna manera porque dice, bueno, hasta acá llego, ese no. Además, la inserción del silencio al interior, digamos, del pasaje poético. Esto nos interesa. El grado sumo va a ser Mallarmé, ya lo dije, por la aparición de los blancos, ¿no? Mallarmé crea ese gran poema tipográfico que es Un golpe de dados nunca volverá al azar, donde, por ejemplo, ustedes, que posiblemente muchos vayan a ser luego prontamente profesores de literatura, ¿no? Cuando enseñamos un poema siempre decimos, bueno, el yo lírico. ¿Quién habla en el poema? El yo lírico. Bueno, eso se lo van a tener que, digamos, van a tener que pensar en otra noción si leyéramos, digamos, a Mallarmé, porque una de las operaciones de Mallarmé es abolir esa categoría de quién habla en el poema. Se habla de la disparición elocutoire, la desaparición elocutoria del poeta, del yo lírico. No hay nadie que emana o que dice eso que está allí escrito. Parece que la lengua se dice a sí misma o se dice por ella, pero no es dicha por otro en un sistema de ventriloquía. En este sentido, la disparición elocutoire, ¿no? Todavía hay elocución en Rimbaud, por supuesto, pero hay, digamos, ya interreños, silencios blancos que van a aventurar el proceso mallarmiano de la disparición elocutoire. Ya no hay que darle a nadie que emane eso que se dice. Y además hay todo un problema con la mise en page. ¿Qué es la mise en page? Es la puesta en página. Cómo un poeta define gráficamente dónde quiere poner los versos, cuánta distancia hay. Dicen que Mallarmé fue muchas veces a modificar el poema tipográfico, porque quería precisamente que el blanco que hubiera desde el margen superior hasta la aparición de la primera palabra, ¿no? Y de esa palabra hasta el margen inferior, estuviera todo medido, todo calculado, con lo cual de alguna manera inventó también una idea como de arte contemporáneo, ¿no? Respecto de la mise en page. La letra no es solo letra, es grafismo, es foní, es sonido y es sentido, ¿no? Yo no voy ahora acá a dar una clase sobre, digamos, elementos líricos. Espero que los tengan ya un poco aprendidos en teoría, porque no tenemos tiempo, digamos, para trabajar, pero espero que ustedes estén, digamos, familiarizados con estos conceptos que van a servir mucho para analizar poesía, y sobre todo esta poesía. En medio de poemas políticos grandes que convulsionan a todo París, ya lo dije, tiene que ver posiblemente con el año terrible del 1871, el año de la Comuna, pero también el año de la guerra franco-prusiana, que vamos a ver prontamente en el próximo texto de Maupassant, que tiene que ver, es un texto que está ambientado en la guerra franco-prusiana. Conocido por la crítica como Annus Terribilis, 1871, ¿no? París está en un pleno cambio social, ¿no? Y ahí es donde llega, de alguna manera, ¿no? A París, con esas convulsiones, ¿no es cierto? En ese mundo convulsionado, es que Verlaine, que acaba de casarse con Mathilde, viven en un boulevard de Saint-Germain, el boulevard Saint-Germain, cerca de la plaza de Cluny, la plaza de Cluny, ¿no? Y ahí es donde, por primera vez, ¿no es cierto?, va a responder una carta a Rimbaud que le manda algunos poemas, ¿no? Y Rimbaud que va a aceptar la invitación de Verlaine de ir a París. Y así llega. Y ahí ocurre esas fugas. Muchas veces van a ver, si ustedes leen la biografía de Rimbaud, que está pensada su vida en fugas. La primera fuga es Rimbaud se escapa de su casa en 1870, en agosto de 1870, viaja en tren sin billete, lo detienen, lo conducen a una prisión y un profesor, el famoso profesor Isambard, con Z, lo rescata. Y la segunda fuga es la de febrero de 1871,
que es la visita a París por 15 días, donde se lo ve ahí como una suerte como de poeta famélico y joven, ¿no es cierto? Bueno, esa vez que quiere ir por vez primera a París, llega a partir de una carta que le manda Verlaine, ¿no? Piensa en esta carta como quien tira una botella al mar, copia algunos de sus poemas en esas cartas para que Verlaine, que era una figura referente, ¿no? Era un referente, conozca su producción. Y yo no sé si hizo bien o mal, yo creo que nunca se arrepintió de esto, porque lo siguió, más allá del drama de Bruselas, la relación con Rimbaud siguió, por lo menos él siguió pensando, Verlaine siguió pensando la obra de Rimbaud, siguió nombrándolo, ¿no? Pero esa respuesta es una respuesta, digamos, hermosa, ¿no? Eh, lírica, y de alguna manera ya presupone el orden del amor que va a ocurrir entre estos dos poetas, ¿no? Es interesante que en nuestro programa de las disidencias sexuales estamos viendo a dos poetas que se van a enamorar, ¿no? Y se enamoran con un destino trágico también, un destino, bueno, no hay muerte, pero digamos hay una agresión física, una violencia física, ¿no? Venez vite, chère grande âme, on vous désire, on vous attend. Venid rápido, querida gran alma, os deseo, os espero. Es un reclamo de amor. Y Verlaine cuenta entonces en los círculos de los salones que va a venir un joven y llega a Rimbaud, ¿no? Como una estela y produce realmente un malestar tremendo. Verlaine le había contado a algunos de sus amigos, compañeros, eh, eh, que iba a llegar este poeta provinciano, bello, rubio, con poemas bajo el brazo, ¿no es cierto? Y va a llegar a esta suerte como de rubio, como digo, agreste en medio del salón burgués de París. Verlaine lo presenta a los amigos, lo pasea por París, queda deslumbrado él específicamente, ¿no? Y hay un episodio muy interesante, un episodio casi que algunos han visto como un episodio, digamos, que presagia otras desapariciones de Rimbaud, es que lo van a buscar a la Gare de l'Est cuando llega por tren de Charleville y no lo encuentran. No lo encuentran. Y cuando Verlaine vuelve a su casa donde está Matilde, su mujer, embarazada por otra parte, Rimbaud ya está en la casa de Matilde, ya se presentó espontáneamente con una rapidez prácticamente que es como la rapidez del relámpago, como hizo para ir a la Gare de l'Est, lo estaban esperando para ya estar directamente en la casa de Verlaine, pero bueno, estas desapariciones, estos momentos como de rápido trayecto, esta idea de constelación, de cometa, de algo que no está en el lugar que lo esperamos, es prácticamente fundamental para entender la obra de Rimbaud. Y ahí él se va a conectar, sin embargo, a pesar de que dijimos que en esos salones, por de alguna manera un poco bien caretas, o de alguna manera un poco descarnados respecto a no darle ningún tipo de lugar a él, ¿no? Sin embargo, él va a participar de lo que se llama el álbum Zutik, con Z, Zutik, ¿no? Es un movimiento, ¿no? Él pertenece de alguna manera a ese movimiento, ¿no? Que es un movimiento bastante, digamos, incipiente, una suerte que va a producir una suerte como de libro de oro, de unas reuniones que ocurrían en un hotel el Hotel des Étrangers en París, con un álbum Zutik que hoy es considerado por la crítica muy importante respecto justamente de las figuras vanguardistas de género. Es un grupo de poetas realmente que se reunía en el Hotel des Étrangers, ¿no? Y ahí en el Boulevard Saint-Michel de París, a finales de 1871, formaban este grupo, entre ellos Verlaine, Camille Pellerin, Charles Cros y también Rimbaud, ¿no? Y de las reuniones de ese álbum, perdón, de las reuniones de ese grupo se conserva este álbum Zutik, ¿no? En el cual lo que van a hacer ellos es caricaturizar a los poetas parnasianos, especialmente a François Coppée, a través de poemas paródicos y de dibujos. Entonces esto sí le gusta a Rimbaud porque él va a ser parte entonces de esos encuentros, ¿no? Él ya de alguna manera siendo de alguna manera silenciosamente pareja infernal, van a ver que esto aparece en una sesión del infierno, pareja infernal con Verlaine, ¿no? Y ahí es donde él va a practicar estos textos que son textos muy interesantes
respecto de que son textos un poco paródicos, un poco satíricos, que muestran otro Rimbaud y que nos van a permitir pensar que, bueno, él no hizo adecuación de los círculos, digamos, más burgueses y más sofisticados y más consagrados de la literatura, pero sin embargo le interesó de alguna manera tener una pulsión satírica o crítica a través del círculo de los sutistas, así que es conocido, Cercle de Poètes Sutiques, y en español la traducción es el círculo de los sutistas, con Z. Les pido por favor que busquen este concepto y que busquen esta primerísima, digamos, incorporación de alguna manera de Rimbaud a estos universos. Mientras ocurre todo eso, por supuesto que el conocimiento que hace Verlaine de Rimbaud va a ser también deslumbrado, ¿no? Él se va a deslumbrar por este joven, ¿no? Y él va a hablar directamente de algo que me interesa para fijar a este autor, es lo que llama Verlaine las comedias de la sed tremenda de Rimbaud por beberse el mundo, por comerse el mundo y por producir. Y también, bueno, con todo lo que tiene que ver con específicamente algo que va a servir para la poesía ramboldiana, que es esta idea de apego afectivo, ¿no? De desenfreno amoroso, un poco hice alusión también a la idea de las drogas, ¿no? Pero sobre todo conformado en este pack, en esta suerte como de constructo entre apego afectivo, desenfreno amoroso, ajenjo, por ejemplo, y drogas, todas estas comidas de la sed que lo muestran a Rimbaud en esos universos, ¿no? Que habilitan, digamos, la búsqueda de los sentidos, ¿no? Hay algo ahí muy interesante que tiene que ver específicamente con lo sensorial, ¿no? Y lo llevo, digamos, del plano de la vida al plano de la obra, porque Rimbaud también viene de las llamadas correspondencias baudelairianas. ¿Conocen ustedes el famoso poema de Baudelaire, Correspondance, que está justamente en Las Flores del Mal, donde él va a hacer correspondencias entre las artes, ¿no? Retomando el sentido de que las musas van juntas, no están separadas, la música del teatro, el teatro de la Calliope y Terpsico, que las musas en Grecia no danzaban juntas, entonces no se las puede compartir, así verlas como compartimentos cerrados. Justamente el gran momento del siglo XIX es la aparición de la ópera de Parsifal de Wagner, ¿no? Que va a marcar el universo, digamos, donde va a ser un shock la presentación de Parsifal de Wagner en París, porque va a encontrar una suerte como de ópera total, como de espectáculo total. Y ahí se va a fijar este concepto, digamos, hiperestesia, digamos, de alguna manera, ¿no? Nosotros llamamos la sinestesia a ese fenómeno mediante el cual en el lenguaje se mezclan dos sentidos, el táctico con el gusto, lo visual con el olfativo, etc., ¿no? Los grandes momentos hipersinestésicos de la poesía del siglo XIX, ¿no? Tienen que ver profundamente esas correspondencias, que es el logro que entiende, que descubre Baudelaire y fija las correspondencias en que en verdad las artes están todas ligadas, ¿no? Todas ligadas, ¿no? Por supuesto que habría preeminencia no de unas u otras. De hecho, Paul Verlaine va a ser famoso y conocido justamente como poeta simbolista por decir la música antes que todo. La musique avant toute chose, ¿no? La música antes que nada. La música es todo. En la poesía la música es todo. El ritmo es todo. Yo puedo duelar, si se puede decir, puedo hacer duelo sobre el sentido, puedo hacer duelo sobre el grafismo, pero la música antes que nada, ¿no? La musicalidad del verso, ¿no? Eso no se pierde. Puedo perder la métrica, puedo perder la rima, pueden caérseme los recursos por cuestiones de moda, pero lo que no muere nunca, y mucho menos en la gran aparición del verso libre, es ritmos, lo que ya los griegos llamaban al ritmos. Bueno, vuelvo al problema de los sentidos, entonces, puesto en escala Rimbaud con esos sentidos que vienen siendo trabajados de manera sinestésica por Baudelaire, él va a definir justamente que los sentidos de alguna manera son usinas falaces, ¿no es cierto? Son usinas falaces, los sentidos, va a decir de alguna manera Rimbaud, no dicen más que nuestras caídas. A mí me gusta mucho ese verso. Los sentidos no dicen más que nuestras caídas, porque el ojo nos miente, el oído nos miente, la boca nos miente, el tacto nos miente, ¿no es cierto? Y entonces él va a generar este apotema, este principio, que va a ser muy interesante, es el principio repuesto del cual
él se propone algo muy interesante que es desarreglar, proponer un desorden de los sentidos, ¿no? Atención con esto, porque es importante, el concepto del desorden de los sentidos, ¿no? Desarroi raisonné du sang, de tous les sens, ¿no es cierto? El desarreglo razonado de todos los sentidos. Y la palabra desarreglo, el desarreglo, por vía de las drogas, por vía del apego afectivo, por vía del frenesí amoroso, etc. No importa por qué el poeta tiene que exponerse a esos frenesís, ¿no es cierto? Esos frenesís para poder consumar, digamos, su forma poética, ¿no? Y para ello el método es desarreglar, desordenar los sentidos. Pero fíjense que lo está diciendo hacia 1870, es decir, lo está diciendo anticipándose a luego el gran desarrollo poético que va a venir con los surrealistas. Y falta mucho para 1923, faltan 50 años para el manifiesto surrealista de André Breton, que va a proponer justamente la desarticulización total de la palabra, ¿no? Atención, estamos en un momento, 1870, que está pasando algo grave, en el buen sentido, en el sentido de que se están desarreglando, ¿no es cierto?, lo que podemos llamar, lo que dice George Steiner, atentos con estos años 1870, 1880, y con todo lo que significa, cómo preconiza Baudelaire todos esos cambios. La palabra ya no es garante de la comunicación, no hay garantía de que la palabra esté diciendo eso que dice. Hay una desarticulación, se está disociando la palabra de las garantías de sentido respecto de ella. Y esto tiene que ver ya con todo un fenómeno que va a ser y que en Rimbaud tiene una escala muy fuerte, muy fuerte. A propósito de ello, para lograr esa expresión que él pretende, entonces sí, el método es el desorden, un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens, un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Este es el fenómeno, esta es la praxis de la poesía para lograr videncia, palabra clave en Rimbaud, voyant, con B corta y con Y, voyant, y con T final, ver, elementos de evidencia, ¿no? Él dice a Rimbaud, tenemos que ser videntes, hay que ser videntes. Je dis qu'il faut être voyant, c'est faire voyant. Yo digo que es necesario hacerse vidente. Es necesario ser vidente, hacerse vidente. Y acá está entonces todo lo que tiene que ver con ese aparato prácticamente de doctrina, no me atrevo a decir doctrina, sino me atrevo a decir a una suerte como de premisas poéticas que van a estar expresadas en Rimbaud en unas cartas, atento con esto, tomen nota, las cartas del vidente. Las cartas del vidente. Ahí está prácticamente de máxima todo su, digamos, estro poético. Ahí va a estar todo su ideario poético, en las cartas del vidente y por supuesto en otros instrumentos dispersos también, por ejemplo, en un poema como Vocales, donde él va a hablar también de la relación entre las vocales y los colores. Él le va a adjudicar colores a las vocales y él se va a ufanar de esto. Yo inventé el color de las vocales, dice Rimbaud. Yo inventé el color de las vocales. Le va a adjudicar a cada vocal un color. Y bueno, ahí hay una operación interesantísima, ¿no? Él prácticamente luego de las correspondencias de Baudelaire, de la ligación de los sentidos, propone el desarreglo de los sentidos y va a generar ese poema que es interesante, el poema Vocales, que espero poder nombrar prontamente. Y también, bueno, en Un Saison en Enfer, todos los fenómenos que tienen que ver con la alquimia del verbo, porque ahí está dentro todo el artilugio, el artefacto referido a la alquimia del verbo. Entonces tomen nota de esto, por favor. ¿Dónde encuentro el principio ideario estético, digamos, de Rimbaud? Bueno, lo encuentro en las cartas del vidente, fundamentales, en la alquimia del verbo, que está incluida en la temporada del infierno, en el poema Vocales, por supuesto, y en todo, digamos, el aparato de la producción, digamos, general de Rimbaud, pero en estos instrumentos sobre todo. Y ahí es donde se va a mandar esa frase, que es una frase que ha dado ríos de tinta. Yo no la voy a nombrar hoy, pero bueno, es una palabra que nos interesa a nosotros desde el punto de vista
estoy nombrando algunos conceptos que estuve hablando, ¿no es cierto? Esa frase importantísima de Rimbaud que es je est un autre, je est un autre, je est un autre, ¿no? Creo que puse mal. Yo es un otro. Bueno, es tremendo. Ha dado ríos de tinta para el psicoanálisis y también para nosotros desde el punto de vista lingüístico, la no correspondencia entre el je, que es la primera persona, y el es, que es la tercera del singular. Yo es un otro. No dijo yo soy un otro, yo es un otro. Este sistema de alteridad, de disidencia respecto del otro va a ser clave para entender ese yo que de alguna manera está siendo otro y está entrando ya en una fase, como digo antes, de desaparición elocutoria, que va a ser la fase que va a terminar, digamos, de alguna forma, como dije antes, l'alarme. ¿Qué pasa con el je est un autre? Yo es un otro. Lo está postulando un joven de 17 años, que ve el punto de separación entre sus primeros poemas y un tipo de producción nueva que le está generando y que va a abrir, digamos, todo un gran camino para la poesía moderna, ¿no? Y relacionado con estos conceptos, hay un concepto que va a trabajar Yves Bonfoy. Yo he dejado uno de los grandes críticos y a la vez poetas sobre Rimbaud, es Yves Bonfoy, que va a hablar de veuvage, ¿no? De viudeces, las viudeces. Yo antes hablé del no, bueno, pero Yves Bonfoy va a hablar específicamente de la viudez, de las viudeces, ¿no? De los momentos en que realmente se va a hablar del abandono de un tema, del abandono de un concepto, del abandono del propio ser, del abandono de la obra, del desprecio de sí, ¿no? De los sucesivos desprecios de sí del propio poeta Rimbaud para la asunción de su materia poética. Veuvage. Atención con este concepto de la viudez. Atención porque también está concomitantemente con esto todas las alocuciones que tienen que ver con pensar el dispositivo Verlaine-Rimbaud como un dispositivo, digamos, de pareja infernal. Van a ver que adentro de Une saison en enfer se habla de la virgen loca, se habla del esposo infernal. En una virgen loca y un esposo infernal, luego va a haber unas sucesivas viudeces. De alguna manera, Une saison en enfer es un fenómeno, es una manifestación, es un fenómeno de la viudez, de cómo quedarse sin esa pareja que fue Verlaine y sin el idilio que él se creó respecto de París de alguna manera y dentro, respecto a la tradición de lo que iba a hacer. Entonces, bueno, ahí va a haber algo muy fuerte. Por supuesto que contiene Une saison en enfer grandes de los pasajes que son considerados aún hoy pasajes de una evidencia, de una inteligencia poética pocas veces vista. Pocas veces vista. Algo que define de alguna manera la poética ramboldiana, y que esto se asemeja severamente con algunas figuraciones baudelerianas, ¿no? De rechazo de Baudelaire, tiene que ver con los fenómenos de la blasfemia y de la injuria, ¿no? Blasfemar e injuriar, ¿no? Como un gesto, ¿no? fuerte. Yo hablé de varios gestos, ¿no? El gesto del robo de la línea del verbo, el gesto de la evidencia, el gesto del desarrollo de los sentidos, el gesto de la viudez, el gesto del no, de la catupeca, digamos, capitular sobre la producción poética. Bueno, acá estoy hablando de otro gesto que sería, digamos, la blasfemia o la injuria, como formas también, digamos, locutorias de cómo los poetas profieren, en términos casi como de los locos. Vieron cuando los locos van por la calle y profieren solos, hablan solos, ¿no? El loco habla solo y siempre en el hablar, en la logorrea del loco, hay algo del orden de la injuria o del orden de la blasfemia. Esto ya no tiene tanto la cosa altisonante de los locos callejeros, para llamarlo de alguna manera, pero bueno, entender el poeta como poeta maldito, como poeta loco, y meter ahí adentro otro de los gestos claves que va a ser Rimbaud, es que él no se va a comer la belleza usual, la belleza al uso hacia 1870. Él justamente la va a despreciar, esa belleza de los dos movimientos, el simbolismo, pero sobre todo riéndose mucho del otro movimiento que es el movimiento parnasiano, ¿no? Ya el nombre lo dice, ¿no? Es el nombre del famoso monte Parnasos. Es un monte que está en Grecia, ¿no es cierto? El monte Parnasos, ¿no? Que implica, digamos,
el monte donde se reunían los poetas en la antigüedad griega y que implica, digamos, el parnasianismo, ¿no? Él se va a reír de eso. Y rápidamente, en la primera página de Une saison en enfer, este es el gesto que nos interesa. Sentía la belleza a mis rodillas y la hallé abyecta, fea. Sentía la belleza en mis rodillas y la encontré fea, la encontré abyecta, la encontré horrible, a la belleza con mayúsculas. Es decir, él va a apelar a otro tipo de construcción lírica, blasfematoria, injuriosa, ¿no? Que son esta suerte como de permanente, lo van a escuchar ustedes en Rimbaud, lo que se llama, según por ejemplo Philippe Soler, las letanías de una contraadmiración, la letanía, pero no solo letanías, sino a veces como hay diatribas, ¿no? Se va a mandar la diatriba el poeta contra todo, contra la familia, contra la sangre, contra los franceses, ¿no? Las letanías, ¿no? Son sus temas de inspiración, ¿no es cierto? Estas visiones un poco oníricas, ¿no? Sobre son letanías que permiten también construir, digamos, otro lenguaje poético que no era esperado para la época. No se esperaba, digamos, no había una espera, no había un horizonte de expectativa respecto de esta escucha. Por eso rápidamente, cuando lo ven ahí descarnadamente llegar a París a Rimbaud con sus poemas bajo el brazo, ¿de dónde sale esto? Es siempre la pregunta, ¿de dónde sale el genio? ¿De dónde viene? ¿No? Y, por supuesto, no soportaron el círculo de los sutistas, sí, un poco, pero no el círculo, digamos, de los encumbrados poetas, digamos, compañeros de Rimbaud, de Verlaine. Con lo cual, ¿qué cosas se van a ascender? ¿Qué cosas se van a fijar en esta intuición ramboldiana, en este deseo ramboldiano por lo que podríamos llamar los signos vaciados, ¿no? O el reconocimiento, por otra parte, de la vacuidad misma de los signos. Ahí donde va a haber, en qué lugares va a haber ese vacío del signo o esa vacuidad misma de los signos. Bueno, específicamente en la predilección ramboldiana por algunos elementos que por supuesto ya estaban, vuelvo a decirlo, el gran ancestro ramboldiano, el cercano ancestro ramboldiano siempre es Baudelaire, pero él va, yo me atrevería a decir, a profundizar eso a través por lo menos de la aparición de tres elementos: lo grotesco, lo sórdido, lo excrementicio, lo escatológico. Elementos que van a profundizar lo blasfematorio, lo injurioso, ¿no es cierto? Esta idea de una floración prácticamente de imágenes grotescas y de imágenes escatológicas en la poesía, ¿no? Y, por supuesto, siempre esta idea entonces de niño enlutado o de adolescente enlutado, no sé, como adolescente desposeído del amor, que lo va a privar para siempre de cualquier tipo de comunión con el mundo de la naturaleza, me atrevería a decirlo, y también con el mundo de los hombres. Es decir, es el que está fuera de toda, maldito, maldecido, fuera de toda, digamos, humanidad posible, fuera de toda naturaleza. Todo lo contrario, Rimbaud está más cerca, digamos, específicamente del mundo del inmundo, diríamos, ¿no? Esta noción de videncia, vuelvo sobre ella, las cartas del vidente, ¿no? Que son una representación de ese conflicto interior que el poeta tiene que generar, ¿no? La idea del voyant como una experiencia grandiosa. El hombre que está a mitad de camino entre Dios y la oscuridad de la materia responde prácticamente a una suerte de fenomenología primitiva, ¿no? Y que tiene que ver con esas dos cartas, atentos, son dos cartas de Mayo, que en estado de crisis y el poeta en estado de inquietud postula como su teoría, ¿no? Esto que ya dije, es preciso ser vidente, es preciso hacerse evidente, ¿no? Y acá algo que me interesa, hay un pasaje entonces. Pasar. Esto va a ser difícil de explicar. De una poesía subjetiva, la poesía estaba en una subjetividad absoluta, ¿no? A una poesía, digamos, más subjetiva. Es decir, de regreso a una vida más divina, de alguna manera. Es como salir, de alguna manera, de una poesía que él considera una poesía mentirosa, una poesía falaz en sus postulaciones, donde el yo está, digamos, de una manera profusa, pero
calcinando prácticamente, perdón, impregnando todo, a una poesía que se llama mucho más objetiva, ¿no? Es decir, a través de fenómenos como el de la evidencia, como el desarrollo de los sentidos, que propongan un antilirismo casi pánico, un desarreglo pero razonado de los sentidos, para poder llegar a esa evidencia que es casi una evidencia en sentido místico. Obvio que acá también, por supuesto, interacciona lo que dijimos, la experiencia de la droga, ¿no? Y todas las formas de orfismo, de catábasis que ustedes puedan considerar, ¿no? De hecho, la experiencia con Verlaine puede considerarse una catábasis, en la drama de Bruselas. La introducción, irse a África puede ser otro fenómeno de la catábasis, ¿no? Hay catábasis, ¿no? Y bueno, pero también está concomitante todas las experiencias que hablamos, ¿no? Que ya presenté, el hachís, el ajenjo, la embriaguez, el espíritu liberado del cuerpo, ¿no? La idea de que la poesía debe avanzar por encima de la vida, ¿no? Atención con esto, que hay un más allá, por encima de la vida. Y yo lo que recomiendo entonces, porque es un problema, digamos, crítico importante sobre esto, es cómo desarmar, cómo desmontar los aparatos biográficos. Yo hablé de acá de varios momentos biográficos de Rimbaud porque me cuesta, si no, cómo meter en relación su poesía, ¿no? Pero no caigamos en, digamos, el manual del poeta maldito, reventadito, digamos, que se fuga del hogar, que destruye su hogar, del drogadicto, que hace el viaje exótico a África, ¿no? Del poeta precoz, del poeta rechazado, del iniciado, no. Vayamos a la biografía como una forma de aferrarse a ciertas inseguridades, ¿no? Que tenemos respecto de cómo entender esta poesía. Porque digo que, como toda gran poesía, implica, digamos, la construcción de un espacio hermenéutico que en este caso es hermético. Hay cosas de un gran hermetismo, hay sigmas, hay semas de un gran hermetismo que no vamos a poder, digamos, recomponer. De hecho se dice, ¿no? La fenomenal maquinaria de términos, ¿no? que da Rimbaud, que todavía no pueden ser de alguna manera descifrados, ¿no? A veces pensamos en esto, la gran poesía siempre nos está esperando en el futuro. La poesía siempre, bueno, todos los grandes clásicos, ¿no? Como decía Calvino, son textos que no dijeron aquello que tienen que decir. Un clásico es un texto que todavía no dijo aquello que tiene que decir, ¿no? Ya lo va a decir o me lo está diciendo ahora o lo va a decir en un futuro, pero nunca deja de decir eso que tiene que decir. O sea, hay un lector futuro que está esperando esa obra clásica. Bueno, pero esta obra clásica que vamos a ver, Susanna Lanfer, tiene otros problemas que son problemas de opacidad, problemas de hermeneusis, es decir, problemas de interpretación, que por supuesto no son nunca ni blanco ni negro, sino que son complejas. Para ello, entendamos toda esta obra ramboldiana como una obra fruto, como decía de alguna manera Paul Claudel, otro gran poeta, de un místico en estado salvaje. ¿No es cierto? Un místico à l'état sauvage, ¿no? L'état sauvage. Y para ese místico en estado salvaje, bueno, una de las grandes figuraciones de eso es algo que está muy presente de alguna forma en Rimbaud, que es la interrogación radical a Dios. Y en la interrogación radical a Dios, por supuesto, está en el tuteo, en el diálogo con Satán, un elemento, digamos, del satanismo muy presente en esta poesía también. Interrogación radical a Dios y satanismo, ¿no? Es decir, porque Rimbaud va a ser uno de los que reconoce tempranamente que una de las peores violencias, ¿no? Es la violencia ejercida por la Iglesia, por la autoridad de esa Iglesia, ¿no es cierto? Y por Dios, en definitiva. Con lo cual ahí va a haber una negación de Dios que lo va a llevar directamente a un tuteo, a un diálogo muy interesante con el demonio. Cuando veamos una temporada en el infierno, de lo que estamos hablando específicamente, como ya dije, visto desde un punto de vista biográfico, como gran testimonio de la desesperación de lo que se llamó el drama de Bruselas, pero por otro lado, ¿no es cierto?, una mayéutica de la desesperación, ya en un sentido, digamos, más existencial, en un sentido más, digamos, vital, ¿no?
Bien, perdón. Como testimonio de esa desesperación con Verlaine es vital. Como mayéutica de desesperación es casi un problema filosófico. Es un texto ligado a un episodio de la vida, es un texto ligado al orden de lo filosófico, por los planteos que allí dentro de ese pequeño poemario, porque esto también es muy misterioso, como obras muy pequeñas, es una obra muy somera, es una obra pequeña. Bueno, los poemarios generalmente no son muy extensos, pero en la historia de la poesía, en la historia de la literatura, pero encima es un poeta, es un poema menudo, somero, que entraría también dentro de estos grandes libros que tiene muchas de la literatura francesa, que son libros de volumen corto, de volumen, digamos, de alguna manera escaso, ¿no? Pero con una productividad, digamos, de alguna forma, me permito decirlo, alucinante. Alucinante. ¿Mm? Bueno, voy a ir entonces ahora a presentar algunos aspectos no biográficos de Rimbaud, pero sí para colocarlo en sintonía. Rimbaud nació en 1854, ¿no? Ya lo dije, en Charleville, ¿no? Y ahí desde Charleville es que él va, digamos, a venir, ¿no? A París, ¿no? Atención con esto, esta idea de provinciano, esta idea de personaje que está, digamos, por fuera de la ejida, digamos, vital, ¿no? Y ahí es donde ya dije que habría como tres fugas que van a ordenar prácticamente su sistema biográfico, ¿no? La primera fuga cuando quiere ir a París, ya dije que se escapa solo en tren con un billete a la estación de Saint-Quentin, lo capturan, lo llevan a la cárcel y lo rescata un profesor, ¿no? La segunda fuga de que Arturo se vuelve a escapar, ¿no? Y justamente ahí va a pasar por una de sus ciudades brújulas, que es nada más ni nada menos que Bruselas, ciudad donde va a ocurrir el drama con Verlaine, ¿no? Lo vuelve a buscar ahí su profesor, Isambard, con Z, ¿no? Pero él ya no estaba ahí donde lo van a buscar, ¿no? Es importante la relación de Isambard con los profesores y con los maestros prácticamente del arte, ¿no? En el caso específicamente de Verlaine. Ténganlo muy en cuenta porque es muy interesante la relación de él, como busca en sus maestros, con los faros, esto, ¿no? Y luego, la tercera fuga, también del 71, que es, se pelea con su madre y escapa a París, ¿no? Y es justamente escapa el 25 de febrero del 71 con los campos franceses atestados o tomados prácticamente por los alemanes. Y ahí aparece una de esos mitos o leyendas negras respecto de qué pasó cuando el 18 de marzo, al reventar el fenómeno de la Comuna, ¿no? Si él estuvo o no estuvo en esa semana trágica en París, semana sangrienta en París, ¿no? Si estuvo o no estuvo ahí, ¿no? Que va a ser uno de los mitos, digamos, una leyenda de si fue ahí, qué pasó en las barricadas, si fue sometido, si fue sodomizado por un soldado, etc. Bueno, eso va a quedar. Si ustedes buscan biografías de Rimbaud, van a ver que ahí hay todo un mito, digamos, un protomito respecto de el tema de la sexualidad, el tema de la sodomización, el tema del abuso, si fue abusado o no específicamente. Bien, el año de 1871, ya lo dije, Annus Terribilis, es un año clave porque en ese año, en mayo de ese año, van a estar las dos cartas dedicadas, las dos cartas que llamé las cartas del vidente. La primera carta del vidente está dedicada a este profesor que acabo de poner en el chat. Se la manda a Isambard. Así que atención, las cartas del vidente van a estar dedicadas a dos profesores. Uno es Georges Isambard y el otro se llama Paul de Meny. En estos dos instrumentos, del 13 y del 15 de mayo de 1871, es que vamos a tener las famosas cartas del vidente, también conocida como Lettres au Voyant, cartas del vidente. Tomen nota porque esto va a ser el estro poético, cartas del vidente. Esto va a ser el estro poético de Rimbaud. Cuando digo estro poético, no dije astro, estro, ¿no? Es todo el compendio, digamos, el poemario, digamos, el ideario estético de un escritor. Y ahí es donde cree que Paul Verlaine lo va a salvar, le escribe, ya contamos que lo invita a la casa, ¿no es cierto? Matilde, la mujer de Verlaine, está esperando un hijo, ¿no? Y ahí llega el propio Rimbaud con, lo podemos llamar también, uno de los grandes poemas franceses,
no nos vamos a trabajar de ello acá específicamente, que es nada más ni nada menos que el barco ebrio, le bateau ivre, ¿no? Lo trae en el bolsillo, ¿no? Ahí es donde digo que Verlaine lo va a buscar a la Gare de l'Est y él ya no está en la Gare de l'Est, sino que directamente está en su casa, ¿no? Esta idea de la desaparición abrupta de Rimbaud. Y atención con esto, esta semana escuché hablar a propósito de los fenómenos políticos, ¿no? Que Argentina era un barco ebrio, de bateau ivre. Alguien usó esa metáfora hoy esta semana la escuché. Y ahí prácticamente ocurre esto que voy a partir a presentar brevemente, que es dos cosas. Por un lado, esos 6 meses que va a pasar en París, que van a permitir que ocurra esa relación que él va a tener con Paul Verlaine, ¿no? Y acaso ya en París, ¿no? Con este señor Verlaine casado y con espera de un hijo, enamorado de un jovencito adolescente, ¿no? Y posiblemente lo que, bueno, las biografías, ya que estamos hablando de subjetividades disidentes, no logran decirnos específicamente en qué momento hubo un pasaje al acto, en qué momento comienza esa relación a sexuarse, en qué momento se volvió una relación sexual, digamos eso. Por supuesto que esto va a traer una crisis matrimonial muy grande entre Mathilde y Verlaine, y por supuesto la madre de Rimbaud, ¿no es cierto? Vitalie Cuif es una figura, digamos, fundamental, así como la madre en Baudelaire es fundamental, porque es esa madre a la cual Baudelaire todo el tiempo le va a decir, ¿por qué te casaste con el general Opic, ¿no? Que va a ser la desgracia de su vida, de Baudelaire, ¿no? Esas cartas a la madre de Baudelaire que son inmensas. Y acá también los llamados, las veces que la madre va a buscarlo directamente, ¿no? A este jovencito, y lo que él va a llamar de la madre, ¿no? Que es tremendamente oscura. La boca de sombra. Mi madre es una boca de sombra, dice. La bouche d'ombre, va a decir específicamente. Ante todo este lío sentimental, Rimbaud vuelve a Charleville, pero luego insiste y regresa a París, y ahí es donde prácticamente lo acosa a Verlaine, viven en una guardilla y ahí es donde parten juntos a Bruselas. Este es el punto que yo quiero hablar. Estamos en 1872. Atención con esto. Es decir, que es en 1872, que es el año en que va a ocurrir el drama de Bruselas, así llamado. Les pido por favor que se bajen. Está en internet, pero yo creo que lo dejamos. El drama de Bruselas. Está todo el informe policial de lo que pasó entre Verlaine y Rimbaud en el drama de Bruselas. Es decir, las cartas entre ellos, el ingreso de la policía, cómo la policía va a tomar la indagación notarial, digamos, la indagación, digamos, de cómo se ocurrieron los hechos, los testigos, ¿no es cierto? Parte del juicio que lo condena, digamos, a Verlaine, todo eso va a estar en informes que ustedes fácilmente pueden encontrar en internet respecto del drama de Bruselas. Parten con Verlaine a Bruselas y el 21 de julio de 1872, tomen nota, estamos en el 72, se aparecen la mujer y la suegra de Verlaine, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hacen un amago Verlaine de irse con su mujer y con su suegra. Imagínense el drama de qué trata, pero Verlaine las va a abandonar y se va con Rimbaud a Inglaterra, de Puerto de Ostende. Es decir, que todo empieza en Bruselas, ahora va a seguir con otra fuga a Inglaterra, donde Verlaine y Rimbaud van a dar clases de inglés, ¿no? Perdón, clases de francés. Ambos estudian inglés, pero dan clases de francés para ingleses, ¿no? Y ahí es donde Mathilde, personaje importante, ¿no? Mathilde la mujer de Verlaine, va a iniciar el juicio, ¿no? Y alude directamente, sin ambajes, a la homosexualidad de su marido, ¿no? Como se lo cuenta la madre lo amenaza y vuelve a Charleville, ¿no? Esto es el principio. Y luego, en 1873, entonces, atención porque yo tomo este fenómeno, este episodio del drama de Bruselas como un episodio muy fuerte respecto de
un poeta casado heteronormativamente con un idilio o una relación homosexual con otro poeta adolescente. Atención con esto me interesa porque nos faltan pocos años, faltan un poco más de 20 años para que ocurra el famoso caso de Oscar Wilde, el famoso juicio de Oscar Wilde, en que Oscar Wilde va a ser condenado por las relaciones con Sir Alfred Douglas. Y es un caso, digamos, de homosexualidad, en el que la homosexualidad va a ser llevada, digamos, a los tribunales, y va a ser un caso, digamos, paradigmático que va a pregnar todo el comienzo del siglo XX. El caso Wilde no se puede olvidar. Bueno, luego de fugarse, digamos, para Inglaterra, vuelven, ¿no es cierto?, a Bruselas y, Verlaine le pide a Rimbaud que venga a Bruselas, Arthur llega a Bruselas, parece que ahí discuten, no acuerdan, ¿no es cierto?, y ahí Verlaine saca una pistola con la que posiblemente iba a suicidarse por los varios problemas, y le dispara en la muñeca. Atención con esto a Rimbaud, no lo hiere gravemente, pero le dispara, ¿no? Hace unos pocos años se encontró esa pistola en un lugar en Bruselas. Me interesa mucho por toda la fenomenología que va a haber en torno a eso, ¿no? Lo internan a Rimbaud. Rimbaud desiste de un juicio a Verlaine, ¿no? Rimbaud sale del hospital, ¿no? Y algo importante, Verlaine va a ser condenado a 2 años de prisión y costas. Atención con eso. Todo ese infierno de Bruselas es el nudo que va a tener que ver con lo que vamos a leer líricamente, como autobiografía lírica, como testimonio, documentación de esos elementos, ¿no? Esa crisis moral que le va a provocar a Rimbaud esto, y que genera que muy inmediatamente, luego de los sucesos de julio, cuando él sale del hospital con la herida de la muñeca, es que directamente se va a poner a escribir o a preparar, tomen nota, en agosto, ¿no es cierto?, los textos que luego van a ser considerados parte de una temporada en el infierno. Une saison en enfer. Atención con esto porque es el único libro que va a estar leído, pensado, la disposición de los poemas, es el único libro que Rimbaud va efectivamente a publicar, y aparte es un libro que él va a publicar con el dinero de la madre. Esto es interesante. Con el dinero de la madre, él va a publicar Une saison en enfer, en una temporada del infierno, en una editorial belga, la editorial belga de Jacques Pot. Él corrige los poemas de Galera, lo corrige en octubre, y lo único que hace, que esto es muy mítico también, ¿no?, él reparte solo 6 ejemplares. 6 ejemplares. Y uno se lo da a Verlaine. Atención con esto también, porque uno se lo da a Verlaine como diciendo, mira, esto es lo que nos pasó, de alguna forma. El resto va a quedar en la imprenta, a punto tal que hay un famoso bibliófilo muy conocido, Léon Lusseau, que en 1914, atentos con esto, en 1914, 30 años después, va a encontrar todos los ejemplares que se habían impreso de una temporada en el infierno, y del cual se supone que se repartieron solo 6 ejemplares. Esos 6 ejemplares, uno de ellos dado a Verlaine, van a fundar la gloria poética de Rimbaud. Pero fíjense la fulgurancia de ese texto que Verlaine lee y reivindica, y después de los otros 5 o 6 lectores. Es un libro que no tuvo lectores en su momento. Sin embargo, creó esa fulguración. Los demás libros, el paquete de los libros que fueron pagados con el dinero de la madre, quedaron en la editorial y fueron encontrados en 1914. Atención con esto del escritor del no, porque hay un abandono de los libros. De alguna manera es como publicar pero abandonar. ¿Quién publica para dejar ahí? Es tremendo esto, ¿no? Y bueno, ahí luego en 1874, ¿no?, es cuando él se recluye directamente en Charleville, ¿no? Ahí consigue un nuevo amor, de alguna manera, los famosos amoríos muy extraños con Germain Nouveau, ¿no? Luego de Verlaine, él va a insistir con Germain Nouveau, ¿no? Quieren ir de nuevo
a Londres, ahí no sabemos si renuncia o no a la homosexualidad, justamente luego que Nouveau se aleja, ¿no? Y este Nouveau va a ser muy interesante porque va a ser alguien que lo va a ayudar a transcribir, pero no logra ver el libro, ¿no? Va a ayudar a transcribir lo que va a ser el otro volumen, digamos que importante de Rimbaud, ¿no? Que se llama con un texto en inglés, ¿no? Porque el texto hay que decirlo, se puede decir en francés Illumination, pero sería mejor decirlo Illuminations, ¿no? En inglés, porque posiblemente es un texto que está inspirado en un tipo de grabado, en un tipo de gravure, ¿no es cierto? Inglés, específicamente, ¿no? Entonces, entre Une saison en enfer, como autobiografía lírica del drama de Bruselas, y luego los poemas un poco transcritos por esa nueva relación que va a tener con Germain Nouveau, y que tiene que ver con Illuminations, que tiene que ver con la importancia de lo que él ve en Londres, ¿no es cierto?, de lo que él consume en esos días que pasa en Londres, ¿no? Son textos que además van a estar escritos, Illumination, ¿no? Estoy hablando, escritos de 1872 a 1875, con lo cual, de alguna manera, esos textos que van a incluirse en Iluminaciones son concomitantes o son contemporáneos. Hay contemporaneidad y posterioridad a un saison en enfer. Atención con esto, ¿eh? Es decir, que en verdad yo tengo que ver Une saison en enfer, Illuminations, ¿no? Porque los textos que se escribieron de alguna manera en la misma época. De hecho, algunos textos que van a estar en Illuminations también fueron anticipados por Rimbaud en algunas revistas. Viene en verdad de esta idea de enluminure, letras pintadas para adornar algunos manuscritos, ¿no? Verlaine va a hablar más bien de painted plates, o platos coloreados, ¿no? Pero se trata más bien de iluminaciones, es cuando algo que tiene que ver con la luz fulgura a través de una letra e ilumina desde el fondo, como si fuera una suerte como de backlight, ¿no? Una letra, ¿no? O esos libros que estaban escritos en la primera página, digamos, con un papel como de seda, y de atrás se podía ver la letra iluminada, ¿no es cierto? Esta idea de illuminations, ¿no? De gravure, de algo que queda fijado, de alguna visión, de un coloreo, es todo lo que quiso rescatar de alguna manera Rimbaud en este texto Illuminations, que nosotros no lo vamos a trabajar, pero yo les recomiendo que ustedes lo vean también en concomitancia con un saison en enfer. Bien, dicho esto, entonces, lo que vamos a hacer ahora, para ir cerrando, es efectivamente ver algunos elementos más que me interesa marcar para que ustedes puedan después ingresar directamente a lo que es un saison en enfer. Y que tiene que ver primero que nada con este poema que les recuerdo fuertemente que tiene que ser leído, que es el poema Vocales, el soneto Vocales, ¿no es cierto? El poema Vocales, quiero que lo lean porque evidentemente ahí se va a fundar una suerte como de gran poema, de alguna manera enigmático, esotérico de Rimbaud. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque funda una poética de la opacidad, funda una poética que va a ser de difícil desciframiento. En ese poema Vocales prácticamente va a haber una suerte como de metafísica del lenguaje y del poema, ¿no? Y me atrevería a decir, es un poema que ha generado, por otra parte, delirios interpretativos, ¿no? Sabemos que todo el mecanismo, digamos, asociativo es justamente de naturaleza semántica, pero la crítica, sobre todo Starkey, por ejemplo, que es una biógrafa de Rimbaud, va a decir directamente, ¿no? Este texto es una suerte como de poema esotérico. Pero lo que a mí más me interesa es de qué manera él va a fundar, ¿no? Esta noción de relacionar las vocales con colores, con determinados colores. Y algo interesante de todo esto es cuando él dice que se inspiró, Rimbaud sostiene que se inspiró en los álbumes familiares, en los álbumes infantiles, esos álbumes que tenemos nosotros
donde se enseñan a los niños las letras, ¿no? Y generalmente está la letra A dibujada, o la letra alfa, o la letra según los alfabetos, ¿no? Y se la podía colorear, ¿no es cierto? Y generalmente se la coloreaba de un determinado color, ¿no es cierto? Esto también puede ser algo de idea como de álbum infantil o de proto-álbum infantil que está en la base de la generación de este poema tan interesante que es importante de reconocer porque es parte del ideario político, del ideario poético de Rimbaud. Y dentro de esos colores, ¿no? Lo que más llama también la atención es sobre todo la ausencia del color amarillo, ¿no? Como no aparece en ese poema el color amarillo, ¿no? Color tabú, por otra parte, de Rimbaud, y que está reemplazado en su coloración y símbolo por el oro, ampliamente difundido en este poema, y van a ver la importancia del oro en todo Un Séjour en Enfer. Es fundamental esto, ¿no? Y luego está metido en la biografía la noción de si él realmente, ¿no es cierto?, cobraba en sus trabajos en África en oro. Y se dice que andaba, yo lo vuelvo a decir, esta liturgia que dice que él andaba con un cinturón lleno y cargado de piezas, digamos, de barritas de oro con que le pagaban. La lista de colores que él va a proponer no responde a ningún principio, absolutamente a ningún principio, sino que lo que quiere es, Rimbaud, de nuevo, es rechazar o ser víctima de ciertos automatismos literarios. Y entonces arma lo que podríamos llamar un nuevo dispositivo poético, de sugestiones emocionales y de sensaciones cromáticas, ¿no? Atención con esto. De hecho, René Etiamble dice que hay elementos esotéricos. Esta relación de una vocal con un color determinado habla de un elemento que él considera muy importante en el caso de Rimbaud, que es algún elemento mágico, cabalístico, alquímico. Y retengan este concepto porque lo vamos a ver en la alchimie du verbe, en la alquimia del verbo. Es un poema de acento entonces sibilino, videncia, doy una videncia, donde se le atribuye un color a una vocal, a un sonido, un color, y que entrevé todos los fenómenos de correspondencia con la naturaleza, pero es una correspondencia que no es la correspondencia bodeleriana, basada, digamos, en el principio de que las artes van juntas, sino justamente va a crear, o no, o a lo mejor tenemos un poema que tenemos que leer como parodia, como pastiche, ojo con esto. También en Rimbaud, cuando Rimbaud nos está hablando serio, a lo mejor nosotros tenemos que empezar a reírnos, tenemos que empezar a leerlo ahí como una suerte de parodia o pastiche, ¿no? Pastiche de las sinestesias del romanticismo, y entonces él alude a el desarreglo, digamos, de estas teorías de alguna manera del color, ¿no? Y va a haber, digamos, referencias a colores, digamos, inusitados. Por otra parte, siempre se dice la A, esa letra A, que es la más abierta del sistema articulatorio. La A, la E, la I, la O, la U, ¿no? Toda esta fenoménica que sabemos que tiene que ver, nosotros que nos dedicamos a la lengua, que tiene que ver con los puntos de articulación, ¿no? Generalmente se dice la letra A, esta es la letra más abierta, la letra del blanco, ¿no? La A, la letra más redonda, la letra que evoca lo blanco, ¿no? Y las cerradas son las más oscuras, ¿no? El sistema nuestro vocálico habla de vocales abiertas o vocales cerradas, vocales más cercanas, digamos, a la A o a las vocales, digamos, de apertura, y la U como vocales más de cerrazón o más luctuosas, ¿no? De alguna manera. Bueno, toda esta óptica, toda esta referencialidad, ¿no? Que tiene que ver también con toda una tradición, digamos, cromática, bueno, va a estar de alguna manera desarticulada o, digamos, directamente de alguna forma anulada, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, en que justamente lo que le está pidiendo Rimbaud a los poetas es: pidamos a los poetas nuevas formas y pidamos a los poetas nuevas ideas. Él vuelve entonces de alguna manera sobre la historia literaria de los primeros románticos, pero para patearles de alguna manera el tablero, ¿no? Esos son los primeros románticos, ¿no? Y los segundos románticos, a quienes de alguna manera Rimbaud considera que fueron también, en algún sentido, algunos de ellos videntes, sobre todo Gautier, Lecomte de Lille, y uno muy importante para Rimbaud, que es Théodore Banville. Atención, porque Banville va a estar nombrado, por supuesto, amigo de Baudelaire, y lo va a considerar Rimbaud muy importante también, como esos autores, digamos, de una primera evidencia.
Vuelvo a decir un poco para colocarlos dentro de la historiografía literaria. Los poetas de los primeros románticos, detestados por Rimbaud, pero el movimiento del segundo romanticismo, ¿no es cierto? Algunos de interesante evidencia. Estoy hablando de Gautier, estoy hablando de Le Comte-Belle, estoy hablando de este que acabo de nombrar, que es Banville. Ellos sí se constituyen. Y luego, pero no les da un carácter, les da un carácter como de incipientemente, se van a dar cuenta, están perfilando algo que se viene, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ¿no? Él va a retomar justamente en este poema que estoy hablando, que es el poema de vocales, ¿no? Tomando ahí un abecedario de infantes, ¿no? Donde cada letra está tomada por lo que es, ¿no? Una letra está tomada por lo que es, y en eso que específicamente lo que es va a estar relacionado con un color. Bueno, todo esto se basa, como dijimos, en, de alguna manera, revisitar las correspondencias baudelerianas, y entonces sí, ahí lo va a poner directamente a Baudelaire, ¿no? Rimbaud lo pone directamente a Baudelaire como el primer vidente. Baudelaire es el rey de los poetas, es un verdadero dios, ¿no es cierto? Y Baudelaire es entonces el primer vidente dentro de esta fenoménica de la cual les habíamos hablado, que tiene que ver con la evidencia, ¿no? Específicamente la evidencia. Bueno, ¿qué elementos nos da entonces, sobre todo, a Rimbaud? Bueno, la idea de pensar la poesía como figuración, la poesía como evidencia, la poesía como, también de alguna manera, desmesura. Eso es lo que vamos a ver en el texto que les pido que lean para la próxima clase, que es específicamente, como dije, un sesión a hacer, ¿no? Ahora voy a trabajar con... no, voy a ir al tema de los parciales. No quiero que nos falte tiempo para ello. Voy a ir bueno, vieron que están colgadas las consignas. Perdón, vayamos primero a las preguntas y después vamos al tema del parcial. Preguntas sobre el tema de Rimbaud. Porque no quiero que nos falte tiempo para que hablemos bien del parcial. Sí. ¿Alguna pregunta sobre Rimbaud? Sobre esta introducción a Rimbaud de hoy. ¿No hay ninguna? Bueno, entonces no voy a dictar porque las consignas están subidas a la plataforma de campus. Yo lo que propuse son 4 temas para cada uno de los autores que vamos a ver, de los teóricos que ustedes deben responder, que son Racine, Berenice de Racine y la religiosa Diderot. Creo que ustedes tuvieron acceso a las consignas, pero bueno, lo voy a solamente enunciar para que queden claras, y si hay preguntas sobre estas consignas, bueno, por supuesto las que voy a contestar. La primera es Berenice, feminidad y orientalismo, la mujer frente al poder de Roma. La segunda, la función de los confidentes, secreto y argumentación en la tragedia raciniana. El tercer tema, peripecia, anagnórisis y las reglas de las 3 unidades. Cómo Racine construye la doctrina clásica a través de Aristóteles. Y la última, formas manifiestas y secretas del poder y del amor. Berenice, Tito y Antíoco, un triángulo imposible. Como ustedes ven, lo que quiero es, en el primer punto, Berenice, feminidad y orientalismo, la mujer frente al poder de Roma. Bueno,
esta idea de ver la condición femenina, en el caso de Berenice, y la condición como de expatriada, exiliada u oriental, y todo lo que habíamos trabajado de ella como mujer judía frente al poder de Roma. Digamos, qué locuciones que genera ella desde las tiradas de Racine para mostrar, digamos, el lugar de la mujer, el acotado espacio que tiene la mujer frente al poder, digamos, tiránico, el poder total de Roma y las decisiones del orden del amor que se enfrentan con el orden del poder. La segunda pregunta es función de los confidentes, secreto y argumentación en la tragedia raciniana, es que ustedes trabajen únicamente con, vieron que dijimos que en Racine los personajes están dados en pares, ¿no? Siempre tienen su confidente. ¿Qué pasa con los confidentes de los protagonistas? ¿Cómo circula el secreto a través de ellos y cómo se argumenta la tradición, la tragedia raciniana a partir de lo que los confidentes dicen y cómo que llevan adelante de la palabra los confidentes más que los propios protagonistas? Fundamentalmente que pongan directamente el foco en el problema de los confidentes, que es un caso clave, y ahí por supuesto van a poder usar todo lo que trabaja Roland Barthes, que va a trabajar muchísimo sobre el problema de la confidencia. El tercer punto, un poco más técnico, es ver cómo ustedes pueden reconocer, dijimos a partir de Lucien Goldman, que Berenice era una tragedia sin peripecia y sin anagnórisis, que no hay ni reconocimiento ni cambio brusco de suerte, salvo eso que habíamos hablado de el tema de Vespasiano. La muerte de Vespasiano lo pone a Tito en el lugar del poder. Pero quiero que trabajen qué peripecias, o si no hay peripecias, o si hay alguna peripecia que ustedes consideran un cambio brusco de suerte, que pueden modificar los hilos de la trama, la anagnórisis, el tardío reconocimiento de que, bueno, de que Tito no la va a esposar o no, tardío o no, ustedes lo verán, la anagnórisis final, si hay una anagnórisis final o no hay directamente anagnórisis, como hay una negación de estas figuras aristotélicas, y la regla de las tres unidades, la unidad de acción, la de tiempo y de lugar, cómo están aplicados en Berenice de Racine. Y la última es acá sí poner el foco en el triángulo amoroso entre Berenice, Tito y Antíoco, y cómo ahí se trama el poder y el amor en este triángulo inestable entre ellos tres. Fíjense que no tienen nada que ver las cuatro consignas. De estas, los ayudantes de práctico, todos los docentes van a indicarles cuáles son las preguntas, las consignas que les van a tocar, tanto de teóricos como de prácticos. Como ustedes ven, no tiene nada que ver una con la otra, son cuatro absolutamente distintas. Una pregunta, ¿puedo hacer? Sí, claro. En el triángulo amoroso, ¿qué texto nos puede ayudar más o menos para eso? ¿Cómo? Es que no, en partes, siendo de partes, habla del triángulo amoroso, en ciertas partes, pero no me acuerdo qué doctor que leímos, pues yo leí, me acuerdo de todos los teóricos, no me acuerdo qué otro escritor teórico habla sobre el triángulo amoroso. El tema amoroso, no hay uno que va a explicar específico. Usted no va a encontrar un autor No, que va pero a que hable. Usted no va a encontrar un autor que va a hablar específicamente del tema amoroso. Usted lo que tiene que hacer es leer, recuperar en qué momentos los autores de la crítica pueden referir a algún tipo de elemento de orden amoroso en esta obra. Roland Barthes habla específicamente del problema del amor de Berenice y Tito, ¿no? Así que usted puede rastrearlo, pero no va a ver que alguien le va a dar servido, no hay nadie que te va a decir, acá está el tema del amor en Berenice. No, usted lo tiene Sí, que obvio. rastrear justamente de manera investigativa en su propia lectura, en lo que escuchó de las clases y en la bibliografía crítica. Esa es la forma en que asediamos a un texto. El texto es asediado con la bibliografía crítica, con lo que usted escucha en las clases y con su propia lectura, que tiene que estar sostenida y argumentada por la bibliografía y por no leer nunca mal, digamos, por no atribuirle, digamos, otro sentido que el que lo de la obra dice, ¿no? Esas son las formas de asediar, como hacemos con literatura, que es asediar a un texto de manera crítica para que nos diga, digamos, para que nos dé el sentido de alguna forma. Gracias. Pero no hay una cosa que yo le digo, bueno, léase esto porque acá va a estar el tema del amor. No, 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 no. Eso no existe en literatura. Bueno, sí puedo comprar un libro que diga el tema del amor en Tristana y Isolda, por supuesto que eso existe. Pero no es que directamente va a ser tan predigerido. Usted tiene que ir rastreándolo en toda la bibliografía donde aparece algún elemento que yo puedo usar para argumentar sobre el tema del amor
o sobre un motivo amoroso, etcétera, en el caso de Berenice. ¿Alguna otra pregunta? No, yo por mi parte no. Bien, los demás. Hoy somos poquitos, me parece, no sé por qué. Sí, es válido, por supuesto, proponer lo que yo llamo una hipótesis de lectura, por supuesto. Ustedes tienen que siempre responder la consigna. Pero por supuesto que pueden aventar ustedes su hipótesis de lectura, siempre que esa hipótesis de lectura, como dije, esté avalada por la crítica, por la bibliografía, por los lineamientos que dimos en la clase como guía, que es una forma de lectura guiada, ¿no? Y por supuesto, sí que me gusta, es lo más interesante, ver hipótesis de lectura, ¿no? Profe, Sí, esta cuestión de los pares entre el confidente y el héroe, también lo sí. podríamos relacionar con lo que habla Barthes de estas relaciones siempre que hay entre A y B, ¿no? O eso simplemente sobre el, por ejemplo, Tito y Berenice, no entraría ahí Tito y Paulino. No, 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 sí, 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 estoy de acuerdo con que usted trabaje siempre con esa dualidad y trabaje siempre con esa figuración. Cómo se completa la voz del héroe, cómo se completa el cogito del héroe y de la heroína a través del confidente. Qué cosas se secretean entre ellos, qué cosas revela el confidente que el héroe no revela o la heroína no revela. Hay como una relación fuertemente simbiótica entre estos cogitos, el del confidente y el de los héroes y heroínas. Y usted lo tiene que trabajar. Él trabaja mucho la importancia de los confidentes en toda la obra de Racine y por supuesto ustedes van a tener también la lectura de Fedra. En teóricos tienen que hablar de Berenice, lo cual no implica que ustedes mientras van contestando puedan hacer alguna referencia, que han leído también Fedra, porque ahí también hay una dinámica donde el confidente es importantísimo. Entonces, bueno, yo no niego que puedan trabajar con una mención a textos de prácticos, ¿no? Pero siempre concentrado en los textos que se vieron en teóricos. ¿Se entiende? Genial, gracias, profe. Voy a Diderot, la religiosa, pues nos queda poco tiempo, son 4 temas. El tema de la voz femenina y el canto en la construcción del personaje de Suzanne. Yo dije que el canto tiene una importancia vital en esta novela, ¿no? Y el tema de la voz, porque es la voz de ella la que va a enunciar todas esas cartas al marqués de Clamart. Así que atención con esto, el canto y la voz de ella, cómo se articula, qué cosas dice, cómo lo dice, en qué momentos del relato aparece el canto, en qué momentos, a qué le sirve el canto, por qué el canto le va a servir, por ejemplo, para pasar de un convento al otro, por qué el canto le va a permitir entrar en juegos de seducción con la madre superiora, de qué manera ese canto, qué pasa con la voz de Susana al final cuando se queda prácticamente sin voz o va terminando la novela. Hagan todo un recorrido de la voz femenina, qué dice la voz de la mujer, qué está nombrando, qué está denunciando del heteropatriarcado la voz de la mujer y en qué momento esa voz se vuelve canto. Atención con esto, el canto de los ángeles. ¿Qué canto es el canto de la monja esta, de la novicia, mejor dicho, ¿no? De la novicia, digamos, que rechaza los votos y que está reclamando en su canto, en su grito, ¿no? Un reclamo de ayuda. El segundo punto, modalidades de la enunciación, carta, memoria y diálogo en la religiosa. Tienen que trabajar con estos 3 elementos discursivos. La carta, que es el instrumento, digamos, epistolar en que ella va a hacer pedir esta ayuda. La memoire, cómo ella va a registrar lo que le va pasando, en el sentido de memoria. Ella hace una memoria de los sucesos que le va pasando. Y por último, el diálogo, cómo incrusta de alguna manera Diderot los diálogos, que yo dije que algunos son, más que diálogos, son requisitorias, porque van a ser interrogatorios en algún sentido. Hay diálogos, por ejemplo, cuando ella niega los votos, pero también hay requisitorias prácticamente donde se la va a requisar a ella, casi como un interrogatorio policial, y están ahí incrustados. Así que, ojo, es carta, es memoir y es diálogo, pero ustedes tienen que ver qué géneros discursivos están ahí presentados y trabajados los 3 en la novela. Y ahora voy a el tercer tema, la tercera consigna, que es metáforas del encierro y la clausura en la religiosa Diderot, las libertades amordazadas. ¿Qué pasa en esa cosa que yo llamé el locus, el locus hystericus? Yo hablé del convento como locus hystericus, todas mujeres juntas. ¿Qué pasa con el encierro? ¿Qué pasa con la clausura, la clôture? ¿Qué pasa con las mujeres juntas encerradas? ¿Qué libertades están amordazadas y debajo de esas libertades qué hay? Pero todo lo que tiene que ver con lo concentracionario que hablamos en el sentido de Foucaultiano. Y el texto de Foucault
Por supuesto les va a servir mucho para trabajar esto. El encierro y la clausura que genera. Y a la vez la clausura dentro de la clausura, ¿se acuerdan que a ella la van a mandar a un lugar particularísimo dentro del convento? Atención con esto. La clausura dentro de la clausura. Y el último punto, y con esto terminamos, femineidad, mandato y autoridad, las madres superioras, ¿no? De la bondad al deseo lascivo. Quiero que trabajen todo el problema de la femineidad, los mandatos respecto a lo que dijimos, lo que yo mostré en la clase de Diderot sobre las cosas que operan sobre el cuerpo de la mujer. Y acá, aparte, generado por una violencia, digamos, simbólica, una violencia simbólica y real de mujeres contra mujeres. Y por encima todo el sistema de patriarcado de la Iglesia. Tiene que trabajar todo eso, ¿no? Visto desde el punto de vista de Diderot y como lo plantea en la novela. Y las madres superioras, hacen foco en las distintas madres superioras, ¿no? Desde Madame Sormony, ¿no es cierto?, que va a tener algún tipo de bondad respecto de la figura de Suzanne, y por supuesto Sor Cristina, ¿no es cierto?, y todo el deseo lascivo y lo que llamábamos las escenas lésbicas. Las distintas madres superiores por las cuales va pasando Suzanne, y qué pasa ahí con los mandatos y la femineidad, y cómo opera la opresión de las mujeres sobre las mujeres bajo la égida de todo un sistema tremendo de patriarcado que es la Iglesia como tremendo sistema, digamos, patriarcal y falsamente heteronormativo, o entre comillas heteronormativo, por lo menos de la boca para afuera, pero no por adentro. Estoy hablando de la situación de los sacerdotes. Bien, esto es todo. ¿Alguna pregunta de estas 4 preguntas, de estas 4 consignas sobre Diderot? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo abordarías la pregunta que es sobre los métodos de enunciación? Porque yo pienso en cómo está enunciado y qué es lo que dice, y puedo pensar, Suzanne es un narrador en el que no se puede terminar de confiar porque está siempre tratando de convencer, está siendo usada para hablar de las ideas de Diderot, pero ¿qué más hay para decir al respecto? Tipo, por ahí estoy corriendo el riesgo de ser extremadamente ignorante con esta pregunta, pero por un lado me interesa responderla, pero tampoco se me termina de ocurrir otra cosa por lo donde abordarlo respecto al género discursivo carta. ¿Qué es lo que espera? Bueno, Lupe, está muy buena la pregunta. Nosotros no podemos trabajar, que hay libros enteros, bibliotecas enteras sobre el discurso, digamos, epistolar. No lo podemos trabajar. Yo lo que quiero que ustedes, conociendo mínimamente las características de la forma carta, la interlocución a quién va dirigido, el destinador y el destinatario, ¿no es cierto?, cuál es la fenoménica de esa carta y cómo ese aparato fictivo se crea para esas cartas que toca amar para sostenerla, conociendo esos elementos mínimos, ¿en qué constituye eso? Yo hablé un poco del verosímil de la carta, son cartas demasiado largas para que sean verosímiles, cuenta demasiadas cosas, ¿no? ¿A quién está dirigido? ¿No? Lo que vos estás acabando de decir, la captatio benevolentia, ¿no? Cómo ella quiere la captatio benevolentia, cómo ella quiere capturar la voluntad del que está escuchando para que le ayuden, ¿no? Son todas figuras que parecen, ¿no? Esa captatio benevolentia, ¿a dónde van esas cartas? La verosimilitud de esas cartas, ¿a quiénes van dirigidas? ¿Hay interlocución? Todo eso se puede cerrar. La memoire. ¿Qué es la memoria? Es el registro memorísticamente de cómo ella va contando los hechos cronológicamente. ¿Qué pasa y cómo los va contando? ¿En qué hecho se detiene? A eso me refiero. No es que ustedes se van a poder pensar en el discurso, digamos, la estrategia discursiva de la carta, la estrategia discursiva de la memoire o la estrategia discursiva del diálogo. Eso sería un elemento teórico y no ha habido tiempo en esta cursada tan particular para ello, ¿no? Pero ustedes tienen que ver cómo funcionan esas estrategias discursivas en beneficio de lo que Suzanne quiere contar y, como bien dijiste, lo que Diderot nos quiere señalar respecto de la condición de la mujer bajo un sistema, digamos, conventual en el siglo XVIII. Gracias. De nada. Bien, les pido por favor que sean muy precisos con lo que van a contar. Recuerden que no hay posibilidad los parciales estos siempre se han hecho presenciales en la facultad. Estos son domiciliarios. Ustedes tienen tiempo de pensarlo, de escribirlo, de que esté cuidada la forma, que esté cuidada la escritura, etc.
Pero les vuelvo a decir, muchas veces hay esta idea de que como es domiciliario y uno lo piensa mucho, escriben demasiado. Y yo hago esa broma que dije siempre. Si van a hacer Proust, escriban todo y cuéntenme hasta lo que desayunan. Pero si no son Proust, cuiden mucho de palabras. Miran cada párrafo, lo que quieren poner, y vayan precisos a la respuesta a la consigna con la transcripción del texto y con la referencia crítica. Pero sean muy precisos en el volumen de escritura que van a hacer. Porque a veces se transforma el parcial domiciliario en una suerte como parcial discursivo que en verdad excede mucho más de lo que ustedes podrían llegar a escribir en 2 horas si hubiera sido en vivo. Como va a ser todo más cuidado, porque lo pueden hacer en computadora, pueden cuidar el lenguaje, pueden cuidar la forma, traten de constreñir eso a lo mejor que puedan de ustedes con mucha precisión, con mucha y gran precisión. Siempre recuerdo lo que digo del poema homérico. Homero describe a Troya solo con 16 adjetivos. Solo con 16 adjetivos en toda la Ilíada. Sean precisos. Si usan el epíteto, precisos. Introducción, nudo, desenlace, una periodización muy breve de lo que van a hablar, rápido la consigna y ahí empiezan con la hipótesis de lectura, justificada con transcripción de texto directo de la fuente base, de la fuente primera y la bibliografía crítica que lo sostiene. Y si quiere, como dijo el compañero en la primera parte de la clase, citan en qué textos se basaron de la bibliografía crítica para responder el parcial, por supuesto. Pero no es una monografía, atenti. Es cuando uno quiere exponer claramente la bibliografía que ha usado. Esto no es una bibliografía, no es una monografía porque es una materia que no se rinde como monografía final, sino con examen oral. Atención con esto. No se manden una monografía porque no es lo que pedimos. Es un parcial domiciliario, acotado a consignas, con sistema de papers. Por favor, esto es importantísimo. No suban erradamente la parte de teórico en la parte de práctico porque es un problemón. Háganlo claramente. Un paper para teóricos, un paper para prácticos. Y lo suben a las bandejas que corresponden en el campus. ¿Algo más? Creo que no. Bueno, van a tener la semana para los parciales y el lunes que viene nos encontramos con una temporada en el infierno y luego seguimos adelante con Maupassant. Si quieren adelantar las lecturas, es una temporada del infierno muy bien leída para el próximo lunes y luego vamos a entrar con Maupassant con Boule Suif, bola de cebo, para seguir adelante con nuestro programa. Que espero que estén leyendo al día, o por lo menos ustedes que tienen también la suerte y la valentía también de estar acá, que agradezco mucho, les agradezco realmente a todos los que están acá, escuchando la clase en vivo, lo valoro mucho. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, profe. Buena semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. A ustedes muchas gracias. Descanse. Gracias a ustedes. Chao.